los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Felipe III de Borgoña, más conocido como Felipe el Bueno o el Gran Duque de Occidente. Él sería un hombre muy extravagante que llegó a destacar en su tiempo por tener una de las cortes más espléndidas de la época y por lograr expandir sus dominios de una manera muy inteligente, logrando tener uno de los ducados más amplios e importantes de Europa. Esta biografía es realizada por petición de Dark-Crews y Silvia Cristina Monroy. Felipe de la Casa Valois Borgoña nació el 31 de julio de 1396 en la ciudad de Dijon, en el Ducado de Borgoña, actualmente en Francia. Fue hijo del duque Juan I de Borgoña, apodado como Juan sin Miedo o Juan el Intrépido, y de la esposa de este, la duquesa Margarita de Baviera-Straubing. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Felipe el cuarto de sus vástagos. Él fue el único hijo varón que tuvieron sus padres los duques, los cuales llegaron a tener 7 hijas, además de que su padre tuvo distintos hijos ilegítimos fruto de sus relaciones amorosas con varias damas. La infancia de Felipe transcurrió entre el castillo de Rouge, en el Ducado de Borgoña, y la ciudad de París, pasando algunas temporadas en la corte francesa, al ser pariente de los monarcas franceses, debido a que el príncipe era bisnieto del rey Juan II de Francia, apodado el Bueno. Felipe sería criado y educado por tutores flamencos, y pese a no ser muy bueno con los idiomas, aprendió rápidamente los dialectos que se hablaban tanto dentro de sus dominios como por los alrededores, aprendiendo también las distintas costumbres de sus súbditos. Hacia el año 1403 se empezaría a negociar un doble casamiento entre el Ducado de Borgoña y la corona francesa, quedando primero comprometidos su hermana mayor, Margarita de Borgoña, con el delfín Luis, y posteriormente, en el año 1405, Felipe quedó oficialmente comprometido con su prima, la princesa Micaela de Valois, siendo ambos príncipes franceses hijos de los reyes Carlos VI de Francia e Isabel de Baviera-Ingolstadt. En aquel mismo año en el que se estableció su compromiso, Felipe fue nombrado por su padre como conde de Charolais y recibió una serie de tierras que mejoraría su posición como único heredero del Ducado de Borgoña. En el mes de junio de 1409 se celebró la boda entre Felipe y la princesa Micaela de Valois. Para entonces él tenía 12 años de edad en el momento de la unión y ella 14. Cuando el príncipe cumplió los 15 años de edad, su padre, el duque Juan sin Miedo, le entregó los condados de Flandes y de Artois, pasando por ello gran parte de su adolescencia y de su juventud en la ciudad de Gante. Felipe se mostraría como un joven muy intrépido que quería participar en los distintos conflictos de la época, como era la Guerra de los 100 años. Por ello, quería acompañar a sus tíos y a su padre al frente para participar en la batalla de Azincourt. Pero como era el único hijo varón de los duques de Borgoña, se le prohibió participar en tal conflicto, ante el miedo de que perdiese la vida en el campo de batalla. En el año 1419, su padre, el duque Juan sin Miedo, fue asesinado por los hombres del delfín Carlos, el futuro Carlos VII de Francia, produciéndose esta muerte durante la guerra civil que enfrentó a las casas Armagnac y Borgoña, que eran dos ramas inferiores de la dinastía Valois. Ambas casas se enfrentaron entre sí
por el control de la corona francesa ante los problemas mentales que estaba sufriendo el rey Carlos VI de Francia, además de que por aquel entonces se estaba librando la Guerra de los 100 años, un conflicto que también enfrentó a la corona francesa y a la inglesa por el control del trono francés. El asesinato de su padre a manos del séquito del delfín Carlos provocó que Felipe se convirtiese en el nuevo duque de Borgoña bajo el nombre de Felipe III, y ante el dolor que le causó la muerte de su progenitor, el nuevo duque buscó venganza, dándole así la espalda a la corona francesa para acercarse a la corona inglesa. En el año 1420 se firmó el Tratado de Troyes, donde el demente rey Carlos VI de Francia reconoce como su heredero al rey Enrique V de Inglaterra y declara como ilegítimo a su hijo, el delfín Carlos. También confirma que Felipe III de Borgoña seguiría teniendo bajo su poder las poblaciones de Pegón, Goix y Montdidier, las cuales entregó su esposa, Micaela, como dote por su casamiento con Felipe. Felipe se mostró como un gran partidario del rey Enrique V de Inglaterra y le apoyaría durante la Guerra de los 100 años, ya que quería vengar la muerte de su padre, el duque Juan sin Miedo, en cuanto el monarca inglés se sentase en el trono francés. Incluso Enrique V llegaría a prometerle destacados puestos de poder tanto dentro de la corte como de la política francesa, en cuanto éste se convirtiese en rey de Francia. Pero Enrique V acabaría falleciendo en el verano de 1422, y pocos meses después también lo haría el rey Carlos VI de Francia. Tras la muerte de Enrique V, el hijo de este, el pequeño rey Enrique VI de Inglaterra, de tan solo 9 meses de vida, se convirtió en rey de Inglaterra y también sería reconocido por sus partidarios como rey de Francia. En cambio, el delfín Carlos lucharía por hacerse reconocer como rey de Francia durante las últimas etapas de la Guerra de los 100 años. Felipe seguiría mostrándose partidario de la causa inglesa durante tales conflictos. Por esta razón, para fortalecer los lazos entre el duque de Borgoña y la corona inglesa, el regente del rey Enrique VI de Inglaterra, el duque de Bedford, Juan de Lancaster, se casó con una de las hermanas de Felipe, la princesa Ana de Borgoña, aunque este casamiento no sería bien aceptado por otros miembros de la familia real inglesa ni por algunos nobles ingleses, los cuales no se fiaban para nada de las intenciones del duque de Borgoña. Es más, entre los años 1424 y 1426 se llevaron a cabo distintas conspiraciones entre la nobleza inglesa para asesinar a Felipe III de Borgoña. Mientras todo esto iba pasando, su esposa, Micaela de Valois, sufrió de estados depresivos y su salud se fue resintiendo bastante, falleciendo en el año 1422. El matrimonio tan solo había tenido una única hija en común, que se llamó Inés, pero esta niña falleció durante la infancia. Al no tener herederos, Felipe se casó en segundas nupcias con una tía política suya, la duquesa Bona d'Artois, quien había sido la esposa de su tío paterno, el conde Felipe II de Nevers. El 30 de noviembre de 1424 se celebró boda entre Felipe y su tía Bona en la población de Moulins-Gilbert, en el ducado de Borgoña, actualmente en Francia. Para entonces él tenía 28 años de edad en el momento de la unión y ella unos 30. Su esposa Bona se quedaría rápidamente embarazada tras celebrarse su boda, pero aquel matrimonio sería muy breve, debido a que la duquesa murió mientras alumbraba un hijo que tampoco sobrevivió al parto,
falleciendo así cuando apenas llevaban 10 meses de casados. Tras la muerte de su segunda esposa, Felipe se centró en destapar las conspiraciones que estaban surgiendo en su contra y en los conflictos que se estaban librando durante la última etapa de la Guerra de los 100 años, haciendo así frente junto a los ingleses a la nueva amenaza francesa, que serían las tropas lideradas por Juana de Arco, más conocida como la doncella de Orleans. En el año 1429, las tropas de Juana de Arco consiguieron grandes victorias ante las fuerzas inglesas y las de Borgoña, algo que permitió que se celebrase la coronación del delfín Carlos en el verano de aquel mismo año, siendo así reconocido oficialmente como rey de Francia bajo el nombre de Carlos VII. Tras las derrotas de las tropas inglesas ante la doncella de Orleans, Juana de Arco envió una carta a Felipe para intentar negociar una paz entre la corona francesa y el ducado de Borgoña, pero Felipe III se negaría en rotundo. En la primavera de 1430, Juana de Arco sería capturada por el bando borgoñón y el duque Felipe decidió entregársela a su aliado, el regente Juan de Lancaster, a cambio de una buena suma de dinero. Tras llevarse a cabo este intercambio, Juana de Arco acabaría quedando bajo el poder de los ingleses y sería juzgada por un tribunal eclesiástico que se movería más por intereses políticos. La doncella de Orleans acabaría siendo acusada de herejía y condenada a muerte, siendo así quemada viva en la hoguera el 30 de mayo de 1431. Pese a haberse celebrado la coronación de Carlos VII en el año 1429 en la Catedral de Reims, se llevaría a cabo la coronación de Enrique VI de Inglaterra como rey de Francia en el mes de diciembre de 1431 en la Catedral de Notre-Dame de París. Pero finalmente el monarca inglés no fue reconocido oficialmente como rey de Francia, siendo reconocido Carlos VII como el único y legítimo rey de Francia. Mientras se llevaba a cabo la caída de Juana de Arco y la consolidación del rey Carlos VII en el trono francés, Felipe se volvió muy interesado en encontrar un nuevo casamiento para así tener a su ansiado heredero, quedando comprometido con la infanta Isabel de Portugal, un compromiso que ya había sido propuesto años atrás por el rey Enrique V de Inglaterra antes de que éste falleciese, debido a que dicho monarca inglés era primo de la infanta Isabel, y esta unión fortalecería los lazos entre la corona inglesa y el ducado de Borgoña. El 7 de enero de 1430 se celebró la boda entre Felipe y la infanta Isabel en la ciudad de Brujas, en el condado de Flandes, actualmente en Bélgica. Para entonces, él tenía 33 años de edad en el momento de la unión y ella 32. Durante las celebraciones de su casamiento, Felipe adoptó el lema de «No tendré a otra mientras Lady Isabel viva», pero esto le sería imposible de cumplir, debido a que el duque siempre había sido un hombre muy mujeriego. Es más, al poco de casarse, la duquesa Isabel se percató de que su marido nunca le sería fiel y aceptó rápidamente este estilo de vida. Incluso pese a las infidelidades, el matrimonio estaría unido y mantendrían una buena amistad. El duque encontró en Isabel a una buena esposa y compañera. La duquesa era considerada por sus contemporáneos como una mujer muy inteligente, culta y una excelente diplomática, algo que le sería de mucha ayuda a Felipe para distintos asuntos de Estado. Al poco de casarse, su tercera esposa, la duquesa Isabel, se quedó embarazada, naciendo un niño que se llamó Antonio, y 2 años después nacería un segundo hijo que se llamó José, pero ambos niños murieron durante la infancia
y con muy poco tiempo de diferencia entre ambas muertes, algo que provocó que Isabel de Portugal empezase a desconfiar de las nodrizas que estaban al cargo de los príncipes, llegando a pensar que éstas les habían envenenado a propósito. En el año 1433 nace el último hijo de la pareja, un niño que se llamó Carlos, el futuro duque Carlos I de Borgoña, apodado como Carlos el Temerario. Ante el nacimiento de un nuevo hijo, la duquesa Isabel decidió amamantarle ella misma ante el miedo de que su último vástago también falleciese, algo que sería visto como un gran escándalo, debido a que por aquel entonces estaba mal visto que las mujeres de la nobleza y de la realeza amamantasen a sus propios vástagos. Pese a no tener demasiada suerte con sus hijos legítimos, Felipe llegó a tener una amplia descendencia ilegítima con sus numerosas amantes, llegando a haber constancia de la existencia de 24 amantes documentadas, aunque es muy posible de que fuesen más. El duque llegó a tener al menos 18 hijos ilegítimos, entre los que se destacan a Antonio de Borgoña, más conocido como el Gran Bastardo de Borgoña, quien sería el fundador de la casa Borgoña-Beveren; David de Borgoña, que sería obispo de Utrecht; Felipe de Borgoña, que también desempeñaría una carrera eclesiástica, además de militar; o Ana de Borgoña, la cual se casó en 2 ocasiones con nobles de los Países Bajos y fue institutriz de su propia sobrina, la duquesa María de Borgoña. Felipe, aparte de ser un hombre muy mujeriego, también tenía fama de ser bastante temperamental y con una fuerte tendencia a la ira, aunque al igual que se enfadaba con mucha facilidad, también perdonaba rápidamente. Pero esto no le daría su apodo de Felipe el Bueno, sino que tal apodo sería puesto porque supuestamente era muy bueno manejando la espada. El duque era visto como un gobernante muy extravagante que amaba el lujo, siendo conocido por ser un gran derrochador de dinero, llegando a tener una de las cortes más espléndidas, lujosas, opulentas y extravagantes de la época. A Felipe le gustaba rodearse de sus consejeros, los cuales le hacían entrar en razón en muchas ocasiones y le ponían ciertos límites para que no siguiese derrochando tantísimo dinero. Pero también le gustaba rodearse en su corte de la nobleza y la burguesía de Borgoña, además de tener pequeños círculos sociales. Tanto al duque como a su tercera esposa, Isabel de Portugal, les gustaba mucho rodearse de artistas, escritores y pensadores de la época, llegando a ser grandes mecenas de las artes, de la literatura y de las ciencias. Es más, el duque de Borgoña llegó a tener bajo su poder algunos de los manuscritos más importantes de su tiempo, llegando a ser uno de los coleccionistas más destacados de su época. También llegaría a coleccionar tapices, obras de arte, piezas de orfebrería, joyas e instrumentos mecánicos. Felipe disfrutaba mucho de la vida caballeresca y celebrando grandes banquetes, bailes, torneos y actividades al aire libre, pero algunas de sus lujosas y extravagantes fiestas pasarían a la historia, como es el caso del banquete del Faisán, un banquete que sería organizado por él mismo en el año 1454 en la ciudad de Lille, para promover una cruzada contra el Imperio Otomano. Pero finalmente, tras esta grandiosa y espléndida celebración, la cruzada no se llegaría a realizar. En el año 1435 se llevaría a cabo la firma del Tratado de Arras, estableciendo así una paz entre la corona francesa y el ducado de Borgoña. Con la firma de dicha paz, el rey Carlos VII de Francia reconoció que parte de su séquito había participado en el asesinato del padre de Felipe, el duque Juan Sin Miedo,
y se comprometía a castigar a los culpables. También le permitió al duque de Borgoña el poder quedarse con los territorios conquistados durante aquellos conflictos, y se le permitió el abandonar el antiguo vasallaje que tenía el duque de Borgoña hacia la corona francesa. Pero a cambio, Felipe tenía que dejar de ser aliado de los ingleses y enviar a las tropas borgoñonas a ayudar al rey Carlos VII de Francia a recuperar la ciudad de París, que se encontraba bajo el poder de los ingleses. El hecho de abandonar la causa inglesa con motivo del Tratado de Arras ocasionó que tanto la nobleza como la corona inglesa se sintiesen traicionados por el duque, aunque esto era algo que muchos veían venir desde hace ya un tiempo. Por esta razón, Felipe el Bueno siempre había levantado cierta desconfianza entre la nobleza y ciertos miembros de la familia real inglesa. Tras tomar de nuevo el ejército francés la ciudad de París, Felipe decidió interferir apenas en los conflictos que mantenían Inglaterra y Francia durante la Guerra de los 100 años, permaneciendo en un segundo plano hasta que finalizó dicha guerra. En el año 1439 se rompió la alianza que mantenía con la corona francesa, debido a que Felipe nunca llegaría a llevarse bien con el rey Carlos VII de Francia, y firmó la paz de Gravelines con Inglaterra, reconciliándose así con el rey Enrique VI de Inglaterra, algo que permitió que se volviese a reanudar las rutas comerciales entre Inglaterra y Borgoña. La relación con el rey Carlos VII de Francia cada día iría peor, debido a que Felipe mostró su apoyo a los nobles franceses que se rebelaron contra dicho monarca, además de que acabaría prestando la ayuda al delfín Luis, el futuro Luis XI de Francia, quien también mantenía una relación un tanto conflictiva con su padre, el rey Carlos VII. Dándole Felipe el Bueno cobijo a dicho delfín en sus dominios en el año 1456, él entregaría tanto un castillo para disfrute propio como una cuantiosa pensión. El hecho de acoger al delfín Luis en el ducado de Borgoña provocó que Carlos VII se mostrase muy enfadado con Felipe y llegó a pronunciar estas palabras: «Mi primo de Borgoña ha dado refugio a un zorro, que un día devorará sus pollos». Esta frase no estaría mal encaminada, ya que años después, Luis XI quiso arrebatarles el ducado de Borgoña a los descendientes del duque. Gracias a los territorios que consiguió anexionar y retener bajo su poder, Felipe logró expandir notablemente sus dominios, especialmente en los Países Bajos. El duque de Borgoña sería un hombre muy inteligente a la hora de tomar y comprar nuevos territorios que se irían incorporando a sus dominios, como es el caso de la compra del ducado de Luxemburgo en el año 1441, comprándoselo a su tía política, la duquesa Isabel de Luxemburgo, o la compra del condado de Namur, el cual sería comprado en el año 1421 al marqués Juan III de Namur. Felipe también adquirió los condados de Henao, Holanda y Zelanda, aparte del señorío de Frisia, siendo todos ellos cedidos por su prima, la condesa Jacqueline de Baviera. Los dominios del duque de Borgoña hacían frontera tanto con Francia y sus aliados como con los territorios que formaban el Sacro Imperio Romano Germánico, intentando mantener su independencia tanto como Estado como gobernante, sin tener que prestar vasallaje a ninguno de sus dos poderosos estados vecinos, consiguiendo así que el ducado de Borgoña estuviese en pleno apogeo durante su gobernación. Fue tal el poder que llegó a tener Felipe el Bueno que a partir del año 1435 empezó a referirse a sí mismo como el Gran Duque de Occidente. Felipe no solo mantuvo conflictos con Francia y ciertas tensiones con Inglaterra,
sino que también hizo frente a una serie de levantamientos que se vivieron dentro de sus dominios, como es el caso de una revuelta que estalló en la ciudad de Brujas en el año 1433 y donde el duque estuvo a punto de perder la vida. Pero finalmente se lograron sofocar tales levantamientos. Lo mismo pasaría en el año 1453, cuando una parte de la población de Gante se levantó contra el gobernante, pero una vez más las tropas del duque lograron sofocar los levantamientos. En el año 1461 falleció su gran rival, el rey Carlos VII de Francia, así que el trono francés sería ocupado por el hijo de este, el delfín Luis, quien pasaría a ser conocido como Luis XI de Francia. Pero la buena relación que mantenía con este empezó a torcerse, debido a que el duque se vería obligado a devolverle al nuevo monarca algunas de las ciudades que en su día habían pertenecido a Francia y que habían sido cedidos al duque de Borgoña con la firma del Tratado de Arras. Ante los nuevos conflictos surgidos con Francia, Felipe reunió por primera vez los estados generales de los Países Bajos para pedir un préstamo de dinero que le ayudase a hacer frente a tales conflictos y que le permitiese asegurar la sucesión de su hijo Carlos el Temerario, a quien le acabaría cediendo la gobernación en el año 1465, al encontrarse el duque ya muy mayor y un tanto débil. Mientras su hijo se hacía cargo de la gobernación de sus dominios y hacía frente a la amenaza francesa, Felipe se retiró un poco de la vida pública, aunque sí llegaría a participar en las guerras de Lieja, que serían una serie de rebeliones en contra del ducado de Borgoña. Felipe sufrió de serios problemas de salud hacia sus últimos meses de vida, muriendo a causa de una severa neumonía el 15 de junio de 1467, a los 70 años de edad, en la ciudad de Brujas, en el condado de Flandes, actualmente en Bélgica, y sus restos mortales descansan en el monasterio de la Cartuja de Champmol, en la región de Borgoña, en Francia. Felipe el Bueno fue un hombre que pasó a la historia por lograr expandir sus dominios de una manera muy inteligente, hasta llegar a tener un gran ducado que no tenía nada que envidiar a cualquier otro reino de su época, convirtiéndose en uno de los estados más importantes de su tiempo y que llegaría a estar en su pleno apogeo durante la gobernación de Felipe. Este duque sería también conocido por estar en medio de aquellos conflictos surgidos entre Francia e Inglaterra durante una parte de la Guerra de los 100 años, aunque lo que realmente le movió a ponerse del lado de Inglaterra durante tales enfrentamientos fue la sed de venganza que sentía hacia el delfín Carlos, posteriormente conocido como Carlos VII de Francia, con quien llegaría a mantener una gran rivalidad por mucho tiempo. Felipe nunca se llegará a recuperar del profundo dolor que le causó el asesinato de su padre, tanto que siempre guardó cierto luto por su muerte y pasó algunas temporadas un tanto bajo de ánimos al no saber encajar bien su muerte. Pese a ser un duque un tanto triste por las pérdidas familiares, Felipe llegaría a ser considerado como un duque demasiado extravagante que amaba el lujo por encima de todo y que era un gran derrochador, llegando a poseer una de las cortes más espléndidas de la época, además de ser un hombre que sentía auténtica pasión por las artes y por la cultura, convirtiéndose junto a su tercera esposa en grandes mecenas de distintos artistas y pensadores de su tiempo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Felipe III de Borgoña. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Darkerius y a Silvia Cristina Monroy también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel.
Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros gobernantes que destacaron en su tiempo por haber logrado expandir exitosamente sus dominios. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Dominique Chureo. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!